para que quede en la grabación. Buenas noches, buenas noches. Sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro de Universo Mágico, que es un espacio que hemos creado en la comunidad Hijas de la Diosa para que podamos encontrarnos tipo tertulia y podamos conversar acerca de temas mágicos de interés, de curiosidad, que probablemente no están entre nuestros muchos talleres, pero que sí nos provocan curiosidad de saber a qué se refieren. Para el día de hoy hemos seleccionado el tema del solsticio, que como vamos a ver es una festividad que a pesar de tener características distintas en diferentes lugares del mundo, en realidad tiene una misma energía y se celebra desde hace muchísimo tiempo atrás en la mayoría de los países que cuentan con culturas antiguas, precolombinas, preromanas, culturas del tipo mm, más natural y también culturas del tipo pagano. El solsticio se da entre el 21 y el 22 de julio. Por tanto, estamos a un día del solsticio, a un día de estos festejos, y es por ello que hemos elegido este tema. Primero voy a iniciar haciéndoles una explicación general. En cualquier momento me pueden interrumpir, basta con que levanten la manito. Ahí en la parte de abajo de su pantalla hay una mano. Presionan la manito, a mí me va a salir que están levantando la mano, me detengo y pueden participar, preguntar o hacerme notar cualquier situación. Cuando haya terminado la breve explicación que les he preparado, podemos conversar y seguramente poder intercambiar experiencias porque es, eh, es de esperarse que ustedes hayan visto parte de estas festividades en sus localidades y lo ideal es que podamos compartir ya que somos personas de diferentes países. Si todo está claro y me lo permiten, voy a dar inicio a la conversación. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, maestra. Sí, maestra. Ya, gracias, amores. A mí me gusta lo participativo. Solo les voy a pedir un poquito de paciencia porque me estoy acostumbrando a un nuevo equipo que tiene otras características. Por ejemplo, que tengo que salir de la pantalla para poder compartir. Hasta aprenderlo, estoy chauqueando, se dice aquí, un poquito, pero bueno, nos vamos a entender. ¿Pueden ver la presentación en pantalla? ¿Ven lo que dice solsticio? Sí, maestra. Sí, maestra. Se ve. Ya. Gracias. Entonces, primero vamos a ver un poco la parte técnica. ¿Qué es un solsticio? Recordando lo que hemos aprendido en el colegio, tal vez a duras penas y muy fácilmente se nos olvida. En el año tenemos dos momentos solares. Uno es el solsticio y el otro es el equinoccio. Ambos son relacionados con la órbita elíptica de la Tierra. La Tierra da vueltas alrededor del Sol y este circuito que recorre la Tierra al dar la vuelta al Sol no es precisamente circular. Tiene una forma elíptica. Es una forma un poco alargada. Lo que significa que va a haber momentos, hagan de cuenta que al centro está el Sol
y tenemos nuestra órbita elíptica, la Tierra dando vueltas. Va a haber momentos en que la Tierra esté más cerca del Sol y hay momentos en que la Tierra va a estar más lejana del Sol. Y estos son los momentos que van a marcar el solsticio y el equinoccio. Estos momentos marcan un cambio de estación. En una parte del mundo estamos recibiendo el verano. Están con mucho calor. Lamentablemente, con los cambios climáticos que tenemos actualmente, hay personas que se están asando en calor. Y en otra parte del mundo estamos recibiendo el invierno y también nos estamos congelando. Esos son los extremos a los que lamentablemente estamos llegando por indisciplina y falta de respeto del ser humano para con los ciclos naturales de la tierra y todo lo que nosotros estamos provocando, pues, ¿no? Por eso es que estamos a nivel mundial cada vez con climas más extremos. En el año vamos a tener 2 solsticios y vamos a tener 2 equinoccios. Entre los solsticios tenemos uno que es de invierno, uno que es de verano, y entre los equinoccios tenemos uno que es de primavera y otro de otoño. Entonces, así entendemos que estas fechas realmente marcan lo que es el inicio de nuevas estaciones. Por supuesto, si tú vives cerca de la línea del Ecuador, vas a tener más una estación de lluvia y una estación seca. Lo mismo que si vives en los extremos, probablemente tengas una estación de luz, una estación de sombra, pero hay otros sectores que sí podemos vivir las 4 estaciones del año. Eso va a depender de tu ubicación en el mapa. De manera general y un poco más fácil entenderlo a veces visualmente, este es el resumen de lo que les estoy diciendo. Acá tenemos al Sol y su órbita del tipo elíptica. Dense cuenta que hay una parte de esta órbita que parece ser más larga. Este es el punto más alejado del Sol. El punto cuando la Tierra está recorriendo llega a este punto más alejado del Sol. Esto sucede en estas fechas, entre el 20 y el 21 de junio. A esta distancia, la distancia más alejada, se le llama afelio. También existe otro punto que en este eje es el punto más cercano del Sol, dentro de este eje, ¿sí? De este eje horizontal. A esta distancia menor le llamamos perihelio. Entonces, en el solsticio de diciembre, que está también entre el 21 y el 22 de diciembre, vamos a tener como Tierra completa mayor cercanía al Sol y en estas fechas de junio estamos como Tierra completa alejados del Sol. En los equinoccios vamos a hablar de otro eje, en este caso estamos hablando de un eje en el plano, se ve un eje vertical que sucede también entre el 20 y el 21 de marzo y el 20, 22 y 23 de septiembre. Son los otros 2 momentos solares que tenemos, los equinoccios de otoño y de invierno. Esta parte está clara, ¿no? Fíjense que en la representación de la Tierra podemos ver un eje, porque la Tierra tiene 2 movimientos, uno alrededor del Sol y otro en su mismo eje va dando vueltas. Este eje no es recto, este eje tiene una inclinación y eso es lo que está representando acá, la inclinación de la Tierra
el polo norte, el polo sur. Dense cuenta que en el solsticio de junio tenemos una parte de la Tierra que se encuentra iluminada y una parte que se encuentra en oscuridad. Esto hace referencia al verano y al invierno. Lo propio en cada uno de los ejes. Es decir, hay una parte de la Tierra que está viviendo invierno y hay una parte de la Tierra que está viviendo verano. Por eso es que en esta fecha, a nivel mundial, tenemos el solsticio de invierno y el solsticio de verano, dependiendo dónde te ubicas tú. Es decir, debido a la órbita elíptica de la Tierra, tenemos dos ejes, el mayor y el menor. 2 veces al año pasamos los extremos del eje mayor y 2 veces al año pasamos los extremos del eje menor. Si logran apreciar en sus pantallas, van a ver que en el solsticio de junio, la parte de Sudamérica y en general la parte del sur se considera así, se denomina así de manera general, está atravesando el invierno. Mientras que en diciembre, la parte del sur va a estar atravesando ya el verano. Entonces, en este momento, si tú vives hacia el norte de la línea del Ecuador, estás a punto de festejar el solsticio de verano. Y para quienes estamos al sur de la línea del Ecuador, estamos a punto de festejar el solsticio de invierno. Según nuestra ubicación geográfica, tendremos el día de verano con la noche más corta del año y el día de invierno con la noche más larga. En el sur, se espera que entre el 20 y el 21, con algunas variaciones, probablemente de horas o de días, dependiendo el año, dependiendo también el eje de la Tierra, dependiendo la ubicación exacta de tu localidad, puede variar entre el 20, 22 hasta el 23, en que efectivamente pareciera que el día se hace, si estás en el norte, mucho más largo. Hay más luz, recibimos más luz y recibimos más calor del sol. Y si estamos en el sur, vamos a vivir una noche muy larga, como si el día se hubiera reducido y la noche se hace más larga. Y por supuesto, como estamos en invierno, vamos a relacionar esa noche larga con la noche más fría, que es lo que da lugar a muchas de las festividades que vamos realizando, sobre todo en el ámbito moderno. Todo esto que les acabo de explicar tiene que ver con el sol. Entonces, cuando hablamos de solsticios y equinoccios, estamos hablando de celebraciones con el sol, con el astro mayor, con el Tata Inti, con el dios sol. Eso ya va a depender de tu cultura. Vamos a seguir con lo técnico, pero ya entrando un poco más en lo teórico. La palabra solsticio proviene del latín sols, Titum y otras interpretaciones. Yo solamente he escogido una que se termina interpretando como sol y estático, sol quieto. El sol parece no cambiar de trayectoria durante algunos días. El hecho de que se lo vea más largo, porque si ustedes recuerdan esta imagen, el hecho de que nosotros estemos pasando por acá, más lejos de la Tierra, pareciera que el sol no se mueve. Nosotros estamos aquí, obviamente el sol no se mueve, pero al ver pasar las horas del día tenemos la impresión de que es el sol que se mueve. Eso es un efecto visual. Esta distancia provoca que el sol se quede estático, que se mueva más lento. En realidad se mueve a la misma velocidad, la Tierra se mueve a la misma velocidad, pero por la distancia y por la forma elíptica de la órbita, pues nos parece que el Sol se paraliza.
Eso ya nos da una idea clara de la energía de lo que es un solsticio. El sol, cuando tú estás hacia el norte, nos mira. El sol te está mirando. Por lo tanto, el sol te va a invitar a la acción. Si tú estás en el norte, este es momento de tomar decisiones. Si hay algo que has estado postergando, hay algo que todavía no te has dado tiempo o probablemente te faltó voluntad o tienes alguna duda ahí que te paraliza, este es un momento energético en el que tienes que tomar acción para producir un cambio para que estés mejor. En el lado del sur, en cambio, el sol no nos mira porque tenemos la noche más larga. Las noches en general son más largas. Esto significa que nos invita a la reflexión, al retiro. Normalmente por el frío y la oscuridad nos retiramos y ese es momento de reflexionar acerca de las acciones que hemos estado tomando para poder mejorar, para posteriormente volver a recibir al sol con esta voluntad de cambio. Esa es parte de los ciclos. Si tú no haces una reflexión que te permita saber qué es lo que tienes que cambiar a futuro, cuando el sol vuelva, cuando entres al solsticio de verano, no vas a tener una intención que poner en actividad. Si tú reflexionas, vas a saber que tienes que cambiar. Con la energía del sol brillante, haces el cambio y nuevamente tendrás que revisar qué es lo que tienes que mejorar, ajustar o probablemente dejar de lado. De eso se tratan los ciclos, no solamente en la naturaleza, sino en la vida y también en nuestra psique y nuestra forma de pensar. Obviamente, en lo que nos atañe a nivel mágico, esto también te va a dar una forma clara de entender qué tipo de trabajos tienes que hacer. Si estás en el norte, todos tus trabajos que tengan que ver con acción, con renovación, con luz, con lo exterior, con comunicación, con brillar de alguna manera, como tú lo necesites, está bien auspiciado en estas fechas. Y si estás en el sur, te invito a que tus trabajos sean del tipo de mejoramiento personal. Puedes hacer trabajos para tu desarrollo espiritual, para mejorar tu magia, para probablemente entender o emprender nuevos estudios que te permitan posteriormente llevar a las prácticas. Va a depender de en qué lugar tú te ubicas para saber qué tipo de rituales puedes hacer. Los solsticios son momentos de transición y cambios en la naturaleza. Esta transición y cambio en la naturaleza se siente a nivel energético. ¿Has estado en crisis las semanas anteriores? Aproximadamente hace 3 a 5 semanas. Es por esto, porque se está acercando un cambio. Cuando nos acercamos al cambio, entramos en crisis y llega el momento en el que nos tenemos que paralizar y tomar decisiones si estás al norte o reflexionar si estás hacia el sur para que se dé un cambio positivo. De lo contrario, también empezamos a sentir que las cosas nos avalanchan, nos pasan por encima y nos convertimos pues en víctimas de la vida, que es algo indeseable. El solsticio de junio. Vamos a hablar específicamente de esta fecha que estamos a un día de recibir. En el hemisferio norte, los días se vuelven más largos y las noches se vuelven más cortas, es decir, hay más luz solar y hay más calor. Todo se activa, todo vive, todo renace. Los cultivos florecen, los árboles se llenan de hojas verdes y la vida en general encuentra su máximo esplendor. Cuando estamos en este momento, es el momento de la reproducción. Todo en la naturaleza y también en ti se reproduce.
lo que no necesariamente quiere decir que vayas a aumentar tu familia, sino de que es el mejor momento para dar a luz esas ideas que tienes, esos proyectos, esos deseos que aún no han podido desarrollarse. La misma naturaleza en este momento te va a apoyar a que tu creatividad esté en su máximo esplendor, siempre y cuando estés en el norte. Al contrario, si estás en el sur, vamos a tener el efecto contrario. Estamos entrando en invierno. Algo para que nos quede claro, que siempre es bueno tenerlo, recordarlo, porque seguramente lo saben, pero es bueno recordarlo, es que en realidad no es tan marcado el tema de que a partir de la línea del Ecuador hacia el norte estamos con verano y a partir de la línea del Ecuador hacia el sur estamos con invierno. No es así, porque como ustedes han visto hay un eje que va a determinar que la mitad del planeta esté en invierno y la otra mitad esté en verano. A la mitad que le llega el sol le denominamos trópico de Cáncer. De manera general, si tú vives al norte, estás en el trópico de Cáncer. Pero en general, si tú estás en verano, vives en el trópico de Cáncer. Cáncer se relaciona con la fertilidad, la juventud, la vida y la nutrición. Esas son las características de este signo zodiacal que en magia nos permite entender principalmente temas energéticos. Son los temas con los que tienes que trabajar magia. Fertilidad, juventud, vida y nutrición. En el hemisferio sur, en cambio, vamos a tener el otro paralelo del planeta que denominamos trópico de Capricornio. En esta fecha, la naturaleza parece dormir, parece morir. Capricornio se relaciona con el invierno de la vida, la vejez, la muerte y la austeridad. A los brujos no suele asustarnos la muerte. Entendemos la muerte como un proceso que se parece más a un cambio de ropa que a algo que sea lamentable. Dejar una situación que ya cumplió un ciclo para renacer en una nueva vida. Entonces, solemos trabajar mucho con la muerte y de manera general, sin llegar a aspectos que te pueden parecer tal vez mórbidos o extremos, lo importante es determinar qué cosas en tu vida ya hay que dejarlas morir para que nazcan nuevas, porque de lo contrario, si tú no dejas que las cosas viejas mueran, la persona que envejece eres tú. Que envejezca lo que nos rodea. No estoy hablando de personas, sino nosotros somos almas, no dependemos de objetos en realidad. El ser humano ha aprendido a depender de objetos por las comodidades que le ha ido dando a su vida, pero como seres de la naturaleza no deberíamos depender de ningún objeto. Deja que los objetos y que ciertos intereses en tu vida perezcan para que tu alma se vaya desarrollando y también llames a tu vida nuevos objetos, nuevas propiedades, nuevos intereses, nuevas creaciones. El invierno de la vida probablemente nos asuste. Sin embargo, es una de las etapas en las que el ser humano puede alcanzar su mayor sabiduría. Y esta es una de las etapas más liberadoras que existen. Dejamos las muchas responsabilidades que tenemos en la madurez a un lado
y empezamos a conocernos, a vernos, a expandirnos, a saber en realidad qué tipo de seres somos. Alcanzamos nuestro máximo potencial en el invierno, en el otoño y en el invierno de la vida. No es una etapa a la que le debamos temer, es una etapa que debemos recibir con el honor y la honra que le corresponde, porque recordemos siempre que nosotros que estamos acá frente a un teléfono celular o frente a una computadora, como sea, con internet y conexión online, somos personas privilegiadas. Y la población privilegiada en el mundo no debe superar el 30% de la población mundial. Entonces, también estamos entre la pequeña población mundial que vamos a lograr llegar a un otoño o a un invierno de la vida. Y eso se tiene que agradecer. La austeridad en general nos puede parecer incómoda porque nos obliga a salir de nuestra zona de confort, nos obliga a ponernos incómodos. Pero la austeridad te enseña justamente a no depender de aquellos muchos extras que hemos ido cargando a nuestra vida, y esos extras solamente nos hacen esclavos de un sistema en el cual ves pasar tu vida dedicándote al trabajo, al beneficio de alguien más y no a tu propia vida. Entonces, la austeridad nos enseña también un poco de humildad que es necesaria y recordar nuestra condición de seres que somos parte de la naturaleza. Lo que nos viene muy bien, de verdad nos viene muy bien. Cuando hablamos de solsticios y equinoccios, estamos hablando de las celebraciones sagradas al sol. El sol, el astro rey, el Tata Inti, en fin, el nombre que tenga en tu población, en tu localidad, es el dador de vida. Sin el sol nosotros no podemos acceder a la vida. Y desde tiempos inmemoriales se ha festejado la vida. Revisen revisen la historia egipcia. No se olviden que Egipto es una madre de la magia. Revisen todo lo que es la cultura mesoamericana. Revisen la cultura griega, revisen la cultura romana, revisen la cultura china. En fin, dense un recorrido por el mundo y van a ver que desde tiempos inmemoriales nosotros le hacemos tributo al sol. De eso se trata esta celebración, un tributo al dador de vida. Trópico de Cáncer, norte, solsticio de verano. Se celebra el regreso del sol. ¿Qué celebramos? Celebramos el triunfo de la luz sobre las tinieblas, el triunfo de la vida sobre la muerte, el renacimiento. Es una fecha de alegría, es una fecha de abundancia. Obviamente es una fecha de agradecimiento.
En Europa, en general, desde la pre-Roma, desde antes del Imperio Romano, se realizaban diversas celebraciones y rituales, normalmente con hogueras. Es muy común la celebración con hogueras en los solsticios. Claro ejemplo de eso tenemos la fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan consiste en purificar lo viejo y lo malo quemándolo, porque el fuego es un purificador. A los países que que en algún momento hemos sido colonia de España, nos ha quedado la costumbre de festejar a San Juan. Evidentemente es una fiesta española que se celebra en diferentes lugares de Europa, pero su base principal está pues con este país y por tanto en muchos lugares tenemos este festejo y hasta el día de hoy encendemos fogatas. Esto ha ido cambiando con el tiempo. Yo recuerdo que de niña esperaba la fogata de San Juan y lo que me decía mi abuela es que había que calentarle, porque yo estoy en el trópico de Capricornio, en el polo sur, en realidad debajo de la línea del Ecuador, por tanto aquí estamos en equinoccio de invierno. Mi abuela me decía que había que encender las fogatas para calentarlo a San Juan y que no despierte y nos mande fuego. Como ese tipo de historias, seguramente tú también has escuchado muchas. La base energética de esto es el purificar aquello que está viejo, aquello que ya debe morir por el fuego, el elemento purificador, el fuego. Esta es una costumbre que en realidad proviene de fiestas paganas anteriores al cristianismo, muchas que posteriormente han sido asimiladas por la iglesia. Cuando estemos en el momento del equinoccio, perdón, del solsticio de diciembre, vamos a ver cómo esta fiesta ha terminado derivándose en el festejo que tenemos hoy de Navidad, que en realidad no es una fecha del nacimiento del avatar Jesús. Es una fiesta pagana antigua que se ha ido adecuando. Y como este ejemplo tenemos un montón, y en tus regiones seguramente en estas fechas también se celebra no solamente al sol, sino también algunos Cristos, ¿no? El- eh, esta idea que es la que ha terminado finalmente en el ideario de los cristianos, y otros santos, señores, en fin. Normalmente estas fiestas están dedicadas a la energía masculina en sus orígenes paganos, a la energía masculina del sol. Y en la actualidad a la energía de lo divino de Dios y su manifestación acá en lo cristiano, que es Jesús Cristo. Pero bueno, habiéndose dado esta asimilación o no, de manera general, reconocemos y conocemos diferentes ritos sagrados. Por ejemplo, el rito de Clídonas, en el que las mujeres doncellas recogen agua marina, se adornan, como se ve en la imagen, recogen agua marina, lo colocan en un recipiente y en ese recipiente también colocan un objeto personal. Y este objeto personal se deja en su recipiente con agua marina, se deja reposando bajo una higuera en la noche del solsticio. Y al día siguiente tú obtienes poderes adivinatorios a partir de ese objeto, lo cual denominamos oráculo. Por supuesto, conocemos a nivel mundial las diferentes celebraciones
en diferentes puntos energéticos del planeta, dedicados al sol, consagrados al sol, donde se reciben los primeros rayos del amanecer, en cumbres elevadas, en puntos mágicos, por ejemplo, el Monte Olimpo, donde otro tiempo habitaron los dioses nuevos, los nuevos dioses, Stonehenge, que hasta el día de hoy no se puede calcular su antigüedad. Consideramos que perteneció a la cultura druida, que ha desaparecido mucho antes de la cultura celta, que ha desaparecido mucho antes de la antigua Britania. Evidentemente son lugares que tienen energía, y si tú te animas a estudiar magia en profundidad, vas a saber que son lugares que en realidad tienen rituales y hechizos muy poderosos, y por eso tienen la energía que tienen. Otra fiesta muy conocida en el Trópico de Cáncer, sobre todo en Europa, es la fiesta de Iván Cúpula. Es la fiesta del enamoramiento. Es la fiesta donde buscas pareja. Mujeres jóvenes dejan guirnaldas en el río, las parejas saltan sobre las hogueras agarrándose de las manos, y si no se sueltan, significa que su amor va a perdurar. Son fiestas de fertilidad. Todas estas celebraciones a nivel de todo el mundo presentan danzas tradicionales, se degustan platos típicos de tu gastronomía, se arregla todo con flores, se vive en realidad toda esa alegría de la abundancia, de la luz, del amor. En el sector del norte, hacia este lado, nos venimos a América, vamos a encontrar sobre todo en Centroamérica culturas prehispánicas que también tienen estos festejos hacia el sol. Por ejemplo, los mexicas se festejan el recorrido del dios Tonatiuh cuando se va hacia el norte. El norte es una representación de la muerte. Entonces el sol está yendo hacia el invierno, que es la muerte, para después descender al sur, que es la vida, el renacimiento. Entonces, el punto máximo del recorrido de este dios se celebra en estas culturas prehispánicas de Centroamérica, lo que nos deja entender, nos deja visualizar claramente cómo es que estas culturas entendían perfectamente la órbita de la Tierra tal como realmente es. Entendían que es la Tierra la que da vuelta al Sol, y entendían que hay un momento en que está más alejada del Sol y un momento en que está más cercana. Después de todo, recordemos que entre las formas de medir el tiempo más avanzadas en el mundo está pues justamente la de Centroamérica. Es una de las más precisas que existe. Esto, según el lugar donde tú vivas, porque estamos hablando de un territorio muy grande, ha ido tomando diferentes fiestas, diferentes deidades, según la regionalidad donde tú estés. Y todo esto forma lo que se llama la cosmovisión prehispánica. Es decir, el cómo veían los antiguos habitantes de todo este sector la creación del cosmos, cómo vivían su vida, cómo se relacionaban con los astros y con sus deidades. Todas estas, repitiendo un poco, pero para que nos quede claro, todas estas celebraciones del norte del Trópico de Cáncer se relacionan con la fecundidad, con las cosechas. Por tanto, se agradece todo lo que se va a recibir para poder
sobrevivir, para poder pasar lo que son las estaciones del otoño y del invierno, donde la producción baja, donde la naturaleza duerme o parece morir. En general, en Latinoamérica ya estamos debajo de la línea del Ecuador. En Latinoamérica vamos a hablar desde México, ¿ya? Tal vez no sea la expresión correcta. Latinoamérica depende de la escuela filosófica que lleves. Pero hablando desde México hasta el sur, por lo general, nos regimos en calendarios agrícolas. Son muy importantes para nuestra forma de vida. Entonces, ¿de qué se tratan los equinoccios y de qué se tratan los solsticios? Se tratan de celebraciones al dios Sol que implican cambios de temporada, cambios de estación y por tanto también cambios en nuestros calendarios agrícolas. El calendario agrícola es una forma de vida. Sabes en qué momento tienes que sembrar, en qué momento tienes que cosechar, en qué momento tienes que guardar y en qué momento puedes disponer de abundancia. De hecho, en Centroamérica, hasta el día de hoy, hay culturas que no manejan el calendario gregoriano, manejan exclusivamente el calendario agrícola y llevan nombres también relacionados a los días agrícolas. Eso es interesante saber. En general, en el calendario agrícola vas a establecer dos momentos que se consideran sagrados, dos momentos que se consideran ritualísticos. El momento de la siembra, que es el momento de oscuridad o invierno, y el momento de la cosecha, que es el momento de la luz o el verano. Ahora sí, vamos bajando y nos vamos hacia Sudamérica. En Sudamérica, en general, ha habido mayor predominio del imperio quechua, por lo tanto, es más reconocido, aunque hay otras celebraciones también, dependiendo, ¿no? En el área del Amazonas cambia un poquito. En fin, hay tantas culturas, igual que en Norteamérica, también en Sudamérica tenemos muchísimas culturas. Pero una de las más conocidas es la que se refiere al calendario quechua, al calendario incaico, en el cual celebramos un año nuevo. Tal vez alguna de las personas que vive acá en Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, recuerden cuántos años estamos cumpliendo. Son más de 5.000 años que festejamos este 21 de junio. Esta celebración se llama Inti Raymi. Inti, sol, Raymi, festejo, la fiesta del sol. Esta es una antigua festividad que hoy en día ciertamente se ha vuelto más turística, tal vez está explotada de una manera no correcta, pero sin embargo aún rescata parte de lo que en otro tiempo fue esta celebración, que era una celebración importante políticamente. ¿Por qué? Porque sobre todo en el Cusco, el centro político administrativo del imperio incaico, los pueblos que eran sometidos por el imperio, porque el quechua era un imperio colonizador, reiteraban su lealtad al emperador, al Inca.
y se celebraba una ceremonia de purificación. La energía, entonces entendemos, en general, tanto en el norte como en el sur, es la purificación. Allá están en verano, aquí estamos en invierno, pero todos nos estamos purificando. 3 días previos a esta fecha, se comía solo un poco de maíz blanco crudo, algunas hierbas depurativas y agua pura. Dejar tu cuerpo limpio. No se olviden que estamos en invierno, estamos en momento de reflexión, en momento de limpiar la casa, de limpiarnos por dentro, y en ese sentido también está pues el de irte purificando. En general en las ciudades no se encendía fuego y se abstenían de tener sexo para cuidar la energía. Las vírgenes del sol, conocidas como ñustas, preparaban panecillos de maíz. El mismo día, el día del solsticio, el soberano, es decir, el Inca y sus parientes esperaban descalzos la salida del sol en la plaza. Ya en ese tiempo solamente los nobles podían estar en la plaza y el resto del pueblo tenía que estar en otro lugar. Se ponían de cuclillas, que en esta cultura significa prácticamente arrodillarse, porque en nuestra cultura no existe el arrodillarse. Es algo heredado del cristianismo. El quechua no se arrodilla, pero sí se inclina, se pone de cuclillas. Abría los brazos para recibir y para adorar al Tata Inti. Eso se hace hasta hoy, en el cual vamos a diferentes lugares sagrados, que aquí denominamos huacas, y cuando está saliendo el Tata Inti, levantas las manos y recibes los primeros rayos. La idea es, de nuevo, el purificarse. Pero aquí sabemos el origen de la fiesta, ¿no? No debería haber bebida alcohólica y estas otras situaciones que tienen que ver con bacanales, no, esa no es la idea. Pero son cosas que, bueno, con el tiempo han ido cambiando. Se bebía la chicha ceremonial. De hecho, la chicha, para quienes no saben, es un fermentado de maíz, es un tipo de maíz específico que se fermenta, la ajora, y se obtiene una bebida que siempre se ha considerado en nuestra cultura la bebida de los dioses. Pero las chichas que se preparaban para estas fechas no eran de jora, eran de granos sagrados, de plantas sagradas como el molle. Eran chichas especiales que hoy en día muy pocos chamanes aún saben producir y aún mantienen la esencia. Se entregaban ofrendas que hoy en día tienen que ver con lo que nosotros denominamos la coa. La coa es una planta sagrada que ofrecemos en brasa y que tiene que humear para los dioses. Pero también entre las ofrendas se realizaban pues sacrificios del ganado propio de la región. Hasta el día de hoy se realiza sacrificio de ovejitas blancas o de llamitas completamente blancas, lo que en general ya no está bien visto. Ya la tierra, la madre tierra, ya no acepta como antes estas ofrendas. Y de hecho yo sé de muchas de estas ceremonias en las cuales salen las cosas fallidas, porque hay formas en las que se tiene que quemar la ofrenda y se ve que sale fallido porque la tierra ya no está recibiendo estas ofrendas. Por eso muchos chamanes optamos por el sacrificio más antiguo que tiene que ver con aquello que tú produces, elementos naturales de la tierra que de alguna manera son producidos por ti. Es importante la conexión del
del chamán de estas regiones con la naturaleza. De lo contrario, no puedes considerarte chamán. Se encendía el fuego sagrado, es parte también de nuestras celebraciones, y ahí se terminaba por poner a los animales sacrificados y esta carne era repartida entre todos los presentes, lo que hoy denominamos el actapi. Hoy en día también se estila más una actapi vegetariana, es preferible. Junto con Chicha, y estas celebraciones continuaban y continúan pues toda la semana. Entonces, resumiendo, vamos a entender la energía del solsticio. De nuevo, no importa si estás en el trópico de Cáncer, en el trópico de Capricornio. Es decir, no importa si estás en el norte, en el sur, si estás en verano o estás en invierno. En todo el mundo nos purificamos. El solsticio también es una fecha en la cual se considera desde la antigüedad que se va aligerando o se hace más delgado eso que denominamos velo, que separa una realidad de la otra. El chamán tiene la capacidad de tener su conciencia ampliada y pasar a otras realidades con sus prácticas. Esta es una fecha en la que fácilmente los seres etéricos de otra realidad pueden pasar a nuestra realidad y los seres mágicos podemos también entrar en otras realidades. Esto tiene una correlación directa con Samhain, que hoy en día ha derivado en una fiesta paralela, no es la misma fiesta, es paralela, que se conoce como Halloween, que igualmente el velo se adelgaza. Para el hemisferio sur, sobre todo, una de las fechas más importantes de adelgazamiento del velo es justamente el solsticio de invierno o el año nuevo. En ese sentido, si no estamos opuestos, ¿no? Aquí lo festejamos mañana pasado y en el norte se festeja en octubre. En esta fiesta, en realidad, a nivel mundial, no deberían considerarse jerarquías de ningún tipo, ni clases de ningún tipo. Todas las personas deberían ser tratadas como iguales y sin distinciones. Esa es la verdadera energía del solsticio a nivel mundial. Ahí también podemos entender algunas personas que estamos por acá, la ofensa que es en realidad que aún se siga manejando en lugares como el Cusco y lugares sagrados, fiestas solamente para las autoridades y aparte el pueblo. Eso lo hacía el Inca. Eso pertenece a la antigüedad. Y eso tampoco ya no es bien visto en ningún sentido, mucho menos energético. El día de mañana, el día de pasado, en una purificación, todos somos iguales. Y esa es la energía que debemos manejar para nuestra propia evolución. A nivel mundial, se realizan ritos, se realizan ofrendas, se visitan lugares tradicionalmente consagrados al sol. Y a nivel mundial, y sin importar dónde estás, celebramos la abundancia, la prosperidad y el bienestar, porque estamos entrando en un momento de siembra. Si tú no siembras, no puedes esperar a futuro cosechar algo. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de dónde estemos ubicados, de forma general, esta es una misma fiesta, con algunas características distintas, mayor color y calor en lo que corresponde al trópico de Cáncer o al norte,
y las celebraciones oscuras de noche, de frío, pero que también son de alegría completa en el sur. Mi invitación: si conoces las costumbres de tu región, súmate a ellas, analízalas desde el punto de vista energético. Probablemente vayas a encontrar cosas que no corresponden, pero tú sabes qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, y eso te va a ayudar a evolucionar en muchos aspectos y mejorar tu magia. Conoces una costumbre propia de tu región, inicia tu propia forma de adorar al dador de vida. Puedes prepararle lo tradicional, que es una representación suya, un fuego que desde tu energía ya le va a dar una característica sagrada. Ofréndale algo que para ti sea importante, algo que te permita agradecerle a la vida todo lo que estamos recibiendo. Y si eres parte de mi cultura, te deseo que este nuevo año sea uno de los más prósperos y afortunados de tu vida. Espero que les haya gustado. Estoy atenta a sus preguntas y, por supuesto, a lo que ustedes quieran compartir de sus costumbres. Muchas gracias. Ahora sí pueden activar sus micrófonos. Hace rato tuve que silenciarles, pero ahora sí los pueden activar. Los tienen que activar ustedes, yo no puedo activarlos. Gracias a ustedes por estar. ¿Alguien quiere compartirnos cómo se vive en su localidad el solsticio? Gracias, amor. México, por ejemplo, me interesa mucho escuchar cómo lo hace México. Hay una persona que me habla, pero tienes que activar tu micrófono, corazón, para que te pueda escuchar. Si no pueden hablar, también pueden escribir al chat, ¿no? Abajo hay un microfonito. En ese micrófono. Gracias, amor. En ese micrófono hagan clic y van a poder hablar. Gracias, Canela Piel. ¿Nadie se anima a compartir o no están pudiendo hablar? Bueno, aquí en Perú, más que todo, en la costa no mucho, pero en la selva es bien conocido la fiesta de San Juan. Pucallpa, Iquitos, toda esa zona. Cierran las calles, la gente celebra, hacen sus comidas típicas, fogatas. La cuestión es que no sé cómo llegó esa costumbre hasta allá, pero sí es muy conocida la fiesta de San Juan. Creo que hasta se da en parte de Bolivia, toda la parte de la selva. Sí, San Juan es muy... De hecho, mm, antes no se festejaba el solsticio, solamente los costumbristas solían festejar el solsticio y el año nuevo. Hoy en día ya se ha vuelto a hacer, lo que se festejaba era San Juan. Hola maestra, si me escuchas, soy Karina de aquí de México. Te escuchamos, mi amor. Gracias. Aquí en México, pues en los pueblos aledaños que hay en la ciudad alrededor de Toluca, Estado de México, que es una parte que está a 1 hora de la Ciudad de México. Pues toda la gente se levanta muy temprano y la costumbre es que a las 6 de la mañana, por lo regular,
entre las 6 y las 7 de las 5 y entre las 5 y las 7 de la mañana, la gente se empieza a preparar y chicotea en los árboles frutales, por lo regular los árboles que son de frutas, los árboles que están en las casas, obviamente les dan, no, como ramazos con las mismas ramas o con las varas que hay en la casa, les pegan, golpean a los árboles, no a modo de lastimarlos, pero sí a modo de que este año, el siguiente año, ellos puedan cosechar mejor fruta. Después de eso, pues todo el día echan cohetes, todo el día pasean a San Juan, a San Juan Bautista, San Juan de Loyola, todos los San Juanes que hay, todos los santos, de todos los santos en todos los municipios que están alrededor en Toluca, Estado de México, todas las capillas, todas las iglesias tocan las campanas, lanzan cohetes todo el día, todo el día. Hacen a veces misa y en la noche también hacen pues fogatas. Hace mucho tiempo, hace muchos años, salían y cantaban, por ejemplo, algunas estudiantinas o algunos grupos así de pues bailes, se llevan a cabo bailes. Sí es en grande, más aquí en México, aquí se nota mucho, mucho, mucho eso. Y cuando hay paseos, por ejemplo, de los santos, se llegan a dar 8 días antes de la fiesta de San Juan. Se regalan tamales, se regalan dulces, se regalan frutas, se regalan cosas a la gente que va pasando. Entonces, pues sí lo llegan, sí lo celebran, sí es notorio, sí es notoria la fecha, es muy significativa, pero más que nada, por ejemplo, para los que cultivan fruta. Así se lleva a cabo aquí en México, así como que a grandes rasgos lo que llegan a hacer. Qué lindo, gracias por compartirnos, hermana. Me alegra mucho. Y qué bonito eso de que chicoteen. Sí había escuchado y tiene su, tiene su componente de pensamiento antiguo, el chicotear al productor para que dé más. Es una forma de despertarle y es una forma de exigirle. Sí, qué bonito. Gracias por compartirnos. Sí. Otra hermana de Colombia nos dice que está apenas escuchando acerca del solsticio porque por allá pasa inadvertido. En realidad en Colombia también se debería festejar, porque Colombia también era parte del imperio quechua, pero seguramente pasa lo que aquí en algún momento también pasó, ¿no? Cuando yo era niña se celebraba San Juan, no se celebraba el solsticio, a no ser por quienes conocían. Sin embargo, también hay que considerar algo. En general, en las culturas que tienen mucha agua, que están más cercanas al mar, como Fernando decía, no se siente tanto en las costas. Y aquí en las culturas más cercanas a los ríos, porque Bolivia es mediterránea, no tenemos mar, la celebración suele ser distinta, porque donde hay agua no se siembra por el calendario agrícola, se siembra según las subidas y las bajadas del agua. Y en el mar, pues, bueno, pues no siembras porque es agua salada. Pero en los ríos con agua dulce son siembras temporales cuando el río baja. Son cosas que dan muy rápido, en menos de 3 meses ya tienes que cosechar y para volverte a mover. Entonces, las celebraciones en estos sectores suelen ser distintos. Me llama la atención lo que dice Fernando, que en el Perú se festeja San Juan más en el nivel eh, de la selva. Acá en Bolivia, a nivel de la selva, también hay mucho festejo de San Juan, pero es un poco más religioso, es un poco más cristiano, porque en general la cultura actual amazónica está basada
en las misiones de los jesuitas. Entonces, son culturas muy arraigadas a las costumbres europeas y a las costumbres cristianas. En ese sentido, tienen más cantos, tienen más adoraciones, porque la cultura indígena en sí del Amazonas suele estar más restringida al ojo del blanco, son más celosos y también son pueblos que han sufrido prácticamente genocidio. Al punto de que los indígenas que tenemos en la Amazonía hoy en día, propios de Bolivia, son pueblos no contactados. El resto son guaraníes que han venido desde el sur, huyendo justamente de las diferentes colonizaciones. Entonces, tenemos ahí, en el caso de Bolivia, muy marcada una fiesta religiosa cristiana. En la zona de las montañas y de los valles en general ya tenemos más costumbres antiguas del imperio incaico o las poblaciones que existían previas al imperio incaico que también se están celebrando. Dinos, Laurita. Buenas noches, maestra. Yo Buenas soy noches. de la Ciudad de México, exactamente de la mera ciudad. Entonces aquí como mucha gente no, o está oculta a raíz de todo eso del ocultismo prácticamente, aquí las personas que creemos o llevamos una creencia, por ejemplo, yo me he visto vestida de blanco ese día, me tengo que bañar con sal, se tiene que hacer una como hoguera pequeña para poder quemar lo malo y atraer lo bueno y también ay, ¿cómo se llama? Poner flores, hacer saumerio en casa, porque prácticamente pues de otras tradiciones aún así no sé, porque mucho es oculto todavía aquí en la ciudad. Mm. Cortarnos Sí, el cabello también. sí. Eso es muy importante porque yo tengo años desde que yo era niña, me decían, tú córtate el día de San Juan el cabello y vas a ver que te va a crecer muy bonito. Sí, las abuelas solían decir eso. También se suele dar baños así a congelarte con agua fría de San Juan, todo en el afán de purificación. Lo que sí nos La llama la recolecta, atención, dime. perdón, la recolecta, como este día de San Juan llueve, se tiene que recolectar en cubeta el agua. Entonces ya esa agua la podemos guardar y con esa misma ir haciéndonos baños durante el transcurso del año. Eso también es lo que también uno hace. O en todo caso, pues si está lloviendo, pues mojarnos con el agua de San Juan, porque dicen que es de muy buena suerte. Sí, Eso es mi parte que quiero compartir con ustedes. qué bien, muchas gracias. Gracias por compartirnos. Es verdad, esas costumbres se dan, si lo entienden bien, se da en Europa, se da en, en América desde México hacia abajo en general, por la relación que tenemos con Europa, ¿no? Nos llama la atención cómo nos hemos ido adaptando a estas fiestas que han llegado y que, bueno, se han quedado con nosotros, ahora son parte de nuestra cultura. Lo interesante sería ir rescatando eso que tú dices que está oculto, que pertenece a nuestros abuelos, a los más antiguos, ¿no? Todavía si tú tienes la oportunidad, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de hablar con alguien que recuerde las festividades, es bueno que se hagan contar cómo se celebraba antes y van a notar cambios, van a notar cosas distintas. De esa forma, logramos mantener nuestras culturas vivas y no vamos transformándolas completamente. Lo que va a suceder es parte de la vida, así son las cosas,
todo cambia, muchas costumbres van a perecer en el tiempo, van a quedar simplemente en el olvido, pero mientras podamos, por lo menos de boca a boca, mantenerlas, hagamos nuestra labor en ese sentido, ¿no? Bueno, gente amada, en la mayoría de los chats ya he pasado el comunicado. Justamente por las celebraciones de equinoccio, el área mágica de la comunidad Hijas de la Diosa entra en receso pedagógico y hemos decidido cerrar nuestro primer semestre pedagógico con esta charla de los, de los solsticios. En la idea de inspirarles a que se purifiquen, a que hagan su propio ritual, empiecen a conectar más con el dador de vida y con la vida en sí, con los ciclos de nuestra madre, y que es lo que les permite también entrar en una mayor conexión mágica. En mi caso, tengo la fortuna de estar participando de un evento internacional que estamos haciendo acá, en el que se van a encontrar alrededor de 12 médicos chamanes del mundo, porque hoy en día los que nos dedicamos a sanación también estamos esperando que se una el conocimiento convencional, la medicina de los hospitales, con el conocimiento tradicional ancestral, que es la medicina con la que se curaban los antiguos y que corresponde sobre todo al área chamánica. Y vamos a tener un encuentro en este sentido. Si a alguien le interesara participar, puede escribirme a mi privado. Está en todos los chats, está mi número. Me pueden escribir con completa confianza. Mañana nosotros vamos a hacer la ceremonia ritualística como se hacía antes. Vamos a armar 12 mesas eh, de ofrenda. Obviamente no sacrificamos animales. Se ha preparado el chamán, que es mi maestro, al que tengo honor de aprender de él, ha preparado estas chichas ceremoniales, una chicha de 3 granos sagrados y otra chicha de molle. Y vamos a tener 10 días de festejos en, en intercambio, porque estamos recibiendo gente de Europa, tenemos gente que ya está aquí inclusive del África. Nos estamos intercambiando diferentes conocimientos, retroalimentándonos entre nosotros. Es una alegría que yo tengo participar en ello. Voy a también estar guardando toda la información, sistematizándola, y las personas que se inscriban van a tener acceso a todo lo que nosotros vayamos a hacer, porque no todo es abierto, hay muchas cosas que son solamente para los que estamos en la actividad misma y los seminarios, las conferencias, por supuesto, y otros encuentros sí son para el público en general. De nuevo, si tienen algún interés, estoy ahí. El costo de la inscripción son solamente $15, 100 bolivianos para Bolivia. Son cosas que no se repiten, hay que aprovechar además a estos como decía la maestra Sonia, a estos dinosaurios del chamanismo, porque son gente muy, muy establecida en estos ámbitos y también reconocida. Pero en general en la escuela estamos entrando en un receso. Por tanto, yo les deseo feliz año nuevo desde mi cultura. Deseo que se purifiquen, deseo que se renueven, deseo que sea todo para mejor en estos tiempos que las cosas se empiezan a poner oscuras, renovémonos nosotros. Y nos vamos a ver en 15 días. Nos vamos a volver a encontrar en 15 días. Ya les vamos a estar anunciando nuestro siguiente encuentro en Universo Mágico. Muchas felicidades. Que tengan un buen descanso y unas felices fiestas del Tata Inti. Gracias, maestra.
Que tenga una Gracias. bonita celebración. Felices siempre. Bendiciones. Fuerte abrazo. Bendiciones a todos. Gracias a Gracias, todos. maestra. Bendiciones. Igualmente. Hasta luego.